Muy buenas tardes con todos los presentes aquí en el estudio de IDC, Instituto de Diseño y Comunicación. Quienes habla es Alejandro Seminario, coordinador del programa de estudios del Instituto. Y esta tarde me honra, nos honra con su presencia en este estudio el doctor Fernando Morales Morante, quien después de varias décadas va a compartir con nosotros sus experiencias dentro del campo de la comunicación audiovisual. Cabe destacar que el doctor Fernando Morales Morante ha escrito más de 5 libros y más de 45 artículos académicos de impacto en diferentes revistas académicas, tanto de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, especializándose en el tema de narrativa audiovisual, edición, montaje y todo lo que un comunicador audiovisual requiere para ir conociendo a los nuevos públicos, al nuevo entorno del ecosistema digital, y que año a año va cambiando, más aún con estas nuevas tecnologías emergentes. A nombre del instituto, a nombre del director del instituto, el magíster Walter Lugo Peña, le doy la más cordial bienvenida a Fernando, tu casa, tú muy bien sabes, y lo dejo a él para que pueda dar inicio a esta charla de esta tarde. Bienvenido, Fernando. Bien, muchas gracias, Alejandro. La verdad que me siento muy complacido de estar aquí en diseño después de muchos años, Bueno, vine el año pasado para también participar en una pequeña actividad, pero realmente el vínculo con el instituto, como bien lo saben varios de los aquí presentes, data de hace más de 25 años, Más de 25 años, cuando recién habían solamente las carreras de diseño de interiores y publicitario, y pues bueno, junto con otros profesores se nos vino la locura de crear la carrera de comunicación audiovisual, que era la primera que se creaba en un centro público, y por tanto pusimos pues muchas ganas y finalmente, aunque estábamos un poco escépticos en que prosperaría, pues la aprobaron y finalmente pues se está impartiendo, y yo creo que con grandes resultados desde ese tiempo, Y por tanto, para mí, que siempre pues he tenido un cariño especial por el instituto, cada vez que he venido he contactado básicamente con el profesor Seminario, que somos amigos personales también de grandes batallas académicas, y esta oportunidad salió esta posibilidad de impartir una charla, y que por tanto la hago de forma muy, muy gustosa y encantado de poder compartir y volver aquí a estas aulas después de tantos años, con la transformación que veo, los cambios que veo y los logros que son evidentes que han obtenido, Por tanto, también mi felicitación a todas las personas que están encargadas de la gestión y a los alumnos, que también espero que la charla les sea algo de provecho, y que de alguna manera pueda abrirles algunas ideas, algunas perspectivas que creo que pueden ser útiles para su desarrollo profesional, La charla se titula Tratamiento y eficacia de contenidos audiovisuales en el entorno de tecnologías emergentes del ecosistema digital, y básicamente pretende dar una mirada un poco diferente, no convencional, sobre el enfoque de los estudios audiovisuales, Hubiese quizá sido más propicio o una otra idea hacer una charla más en sentido tradicional de estudios de narrativas o de tendencias de que se vienen haciendo en España, que es donde vengo trabajando hace ya muchos años y creo que también podría haber aportado, pero he querido hacer un mix un poco diferente y centrar la sesión en una perspectiva distinta, que es el de la medición de la eficacia de los contenidos, que es una cuestión que el comunicador audiovisual no siempre o casi nunca se dedica, y yo considero que es fundamental que un profesional, sea de estudio tecnológico o de estudio universitario, pueda tener la formación, pero necesario, al fin y al cabo, para que puedan saber si esos contenidos que estamos preparando para las diferentes plataformas y redes sociales que ahora podemos disponer, realmente funcionan o no funcionan. Porque en términos prácticos, lo que tenemos que saber hacer
es productos de buena calidad de contenido, ¿no? Que aporten pues, valor, aporten sensibilidad, aporten conocimiento, crítica a las personas, si hablamos en sentido amplio, pero también saber si eso que realmente estamos nosotros pensando producir o lo que queremos hacer realmente funciona y encaja con lo que el espectador espera recibir de ese contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sesión, que espero no sea muy extensa y prolongada y tediosa, pueda enfocarse en eso y por lo menos despertar esa curiosidad, ¿no? en ustedes, para que al momento que después tengan que verse en la tarea de producir algún tipo de contenido, pues puedan pensar también en cómo mejorar ese contenido y cómo puedan saber y estar un poco más seguros, de alguna manera, en que eso tiene un impacto y la audiencia detecta esos elementos que estamos intentando transmitir. Si conseguimos ese matching entre lo que queremos explicar nosotros y lo que el público espera, entonces conseguiremos que ese contenido pueda ser satisfactorio y realmente pueda contribuir a las personas, a la sociedad, en fin y al cabo, ¿no? Pues bien, pasamos la primera diapositiva, ¿no? Y básicamente pues aquí tenemos que ir un poco a la base de lo que les voy a comenzar a explicar, ¿no? Que es el lenguaje audiovisual, o lo que llamamos comúnmente como la gramática audiovisual, ¿no? Seguramente en algunas asignaturas que han cursado, que vienen cursando en el instituto, se explican las cuestiones básicas de lo que son los elementos claves para contar historias, ¿no? El uso de los planos, el uso de los movimientos de cámara, las angulaciones, cómo hacemos la dirección de escena con los personajes, ¿no? Pues todos estos elementos representan un abanico de una configuración de diferentes aspectos que el productor audiovisual debe contemplar al momento de crear su contenido, ¿no? Entonces, estos elementos son perfectamente reconocibles. Si somos comunicadores, si somos profesionales, sabemos más fácilmente cómo utilizarlos y cómo podemos crear contenido valioso a partir de esos elementos, y también son atractivos y son legibles para la audiencia potencial. Lo que comúnmente conocemos como la gramática audiovisual tiene sus diferentes aspectos y son los elementos que habitualmente conocemos los que analizamos de forma teórica la comunicación audiovisual, como los productores y la personal técnico que también en algún otro momento pues se dedican a la producción de ese tipo de contenidos. Pues bien, ese lenguaje audiovisual que conocemos y denominamos de diferente manera, se puede abordar, y de hecho a mí me interesa enfocarlo, ¿no? Desde tres perspectivas fundamentales, ¿no? Y si entendemos primero este abordaje de tres angulaciones, pues será más fácil que podamos entender las siguientes diapositivas que les explicaré. Bien, cualquier tipo de contenido audiovisual, un videoclip, una serie de ficción o una escena de un documental, un spot publicitario, un video corporativo, cualquier tipo de contenido audiovisual en el sentido como lo denominamos nosotros, una noticia informativa también, puede ser abordada o puede ser examinada o estudiada desde tres perspectivas, ¿no? Una, como contenido, es decir, como sustancia, como decían los semióticos, ¿no? La sustancia de lo que se intenta explicar, ¿no? Es decir, como texto, como historia, como situación o como una escena, y por tanto es una unidad pues identificable, que a su vez puede ser medible y que por tanto podemos reconocerla. Entonces, el contenido audiovisual se analiza primero, o de una primera perspectiva, como contenido. Una segunda forma de acercarnos al fenómeno audiovisual estaría ligada a su forma externa, ¿no? Cómo es que se presenta y cómo se expone esa sustancia de historia, de contenido, cómo se expone al espectador. Por tanto, estaríamos hablando de una perspectiva de performance, de forma estructural externa. Y por tanto, ahí hablamos cómo ese contenido de historia se transforma o se convierte en los elementos del lenguaje audiovisual que hemos hablado en la diapositiva inicial.
es decir, en planos, en imágenes, en angulaciones, en movimientos de cámara, etcétera, etcétera. ¿No? Esa es la segunda forma de aproximarnos al fenómeno audiovisual. Y la tercera es la que quizás sea la menos común, menos convencional, es desde un punto de vista perceptivo. ¿Ah? Y aquí quiero matizar un detalle, ¿no? Es decir, cuando la comunicación audiovisual tiene un recorrido intelectual, teórico, que tampoco voy a entrarme, eso podemos conversarlo con un cafecito al medio y hablamos sobre esas disquisiciones, pero el fenómeno audiovisual, aparte de esa perspectiva, digamos, más académica, más teórica, también ha tenido una forma de verse desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y eso viene desde los años 70, 80, cuando la psicología comenzó a intentar comer un poco el terreno de la comunicación audiovisual, sobre todo del cine, ¿no? Entonces intentó, de mi modo de ver, invadir un territorio que no le correspondía e intentó aportar la percepción en el aspecto del audiovisual. Y por tanto se estudiaban las teorías conductuales, la forma como nosotros podíamos percibir los diferentes tipos de contenido, cómo podíamos también procesar la información, cómo podíamos reaccionar y cómo podíamos comportarnos a partir de esa comunicación recibida. Por tanto, esa otra perspectiva es la que yo intento añadir y complementar para dar ese enfoque tríptico del abordaje audiovisual, ¿no? Y aquí, ¿de qué cosa estamos hablando? De los estímulos que propiamente tiene ese fenómeno audiovisual que estamos viendo, ¿no? Tenemos una pantalla, la pantalla que me está mostrando a mí en el streaming, por tanto, hay unos colores, ¿no? Hay unas intensidades, hay unas formas, hay un diseño de fondo, ¿no? Hay una mesa con unos colores y que, por tanto, hay un contraste, se me ve a mí pues, más cerca, se ve el micrófono más adelante, ¿no? Una composición de escena. Y esa composición de escena se puede desgranar en estímulos perceptivos, en luces y sombras, ¿no? Si esta señal que estamos pasando se pone por el vectroscopio del mismo sistema de streaming, pues podemos ver la forma de onda que tiene esta emisión, ¿no? Y por tanto podemos definitivamente identificar y saber cómo se están modulando esas formas a medida que, en este caso, el presentador expone su charla. ¿Ah? No sé si me explico suficientemente. Por tanto, ese es el enfoque y eso en qué se traduce, como pongo aquí, formas de los objetos, intensidades, tonalidades y los cambios que pueden suscitarse con el contenido. Por tanto, esos tres son los enfoques a partir de los cuales podemos abordar el fenómeno audiovisual. Pues bien, esos tres enfoques y esos contenidos que hemos hablado previamente tienen efectivamente una explicación psicológica, ¿no? Que ahora viene más a cuenta con lo que llamamos como la eficacia comunicativa. Es decir, qué cosa podemos activar y qué cosa podemos producir en el espectador cuando manipulamos o cuando trabajamos con esos tipos de elementos y cómo los presentamos al espectador. Por tanto, cuando hablamos de comunicación y eficacia, hablamos básicamente de tres tipos de efectos. Los efectos cognitivos, que están ligados a lo que yo estoy viendo, lo que estoy mirando, lo que estoy entendiendo, lo que estoy comprendiendo de aquello que veo, ¿no? Si yo veo una noticia, pues que sea capaz de entender eso que el reportero me está explicando, ¿no? Es decir, el desarrollo de ese hecho, la declaración, y eso me configurará pues una idea de lo que está pasando, ¿no? Si fuera una película, también una narrativa con una cierta historia, con unos ciertos personajes que cuentan, que dicen cosas, y eso yo tengo que ser suficientemente capaz de entenderlo. Si el espectador no entiende lo que el productor y el guionista de esa película quiso plasmar, pues hay un problema, porque pues eso no se va a ver, no va a tener éxito, no va a tener audiencia, no va a tener rating, no va a haber dinero, y por tanto pues va a ser un fracaso como proyecto televisivo, ¿no? Proyecto audiovisual. Entonces hay que cuidar de que esos elementos puedan funcionar. La película exitosa es porque finalmente logró, ¿no? Emocionar, logró hacer reír, logró hacer llorar al espectador. Entonces, esos elementos de ese impacto final está relacionado con lo que se llama la eficacia comunicativa desde una perspectiva cognitiva, que logramos conseguir
que ese espectador sea capaz, primero, de entender, y segundo, tener la otra traducción del comportamiento emocional, de que también pueda reírse, pueda llorar, pueda disfrutar, pueda sentir placer a partir de aquello que está mirando. ¿No? Ese es el segundo efecto. Y la combinación de esos dos efectos ya trae consigo el tercer efecto, que será el efecto conductual. A partir de aquí, que yo he entendido lo que he visto y que me he emocionado con aquello que he visto, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me comporto? Sería el efecto de la conducta, que sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Los ejemplos que se ven en la otra diapo son bastante claros, ¿no? Un efecto conductual, ¿no? ¿Compraría el producto o servicio a partir del mensaje que yo he visto? ¿No? Si yo hago un anuncio de una bebida edulcorante, pues claro, pues a partir de ese spot y de esa situación que yo estoy observando, pues bueno, me logra convencer o no me convence y yo compro o no compro la bebida, ¿no? Entonces el hecho que yo haya sido suficientemente capaz de convencer para que la gente compre, pues eso quiere decir que el mensaje ha sido efectivo. En un caso más llano, ¿no? ¿Continuaría viendo ese programa que estoy mirando? He visto el episodio número 1 de una serie, ¿no? Ha sido suficientemente atractiva y persuasiva, entonces, bueno, si funciona, si me engancha, pues seguiré viendo la serie. Si no me gusta, pues dejo de ver la serie y, por tanto, pues ahí no ha pasado nada, ¿no? O, por ejemplo, si hablamos ya a un nivel más sutil de ese impacto, estaría ligado, por ejemplo, a los videos de comunicación corporativa, ¿no? Que también he traído algunos ejemplos y comentaría algunas cosas sobre este asunto. Por ejemplo, si yo hago un video empresarial, ¿no? Un video corporativo que puede ser para cualquier institución o una empresa pequeña inclusive, ¿no? Que no hay necesidad de que sea un video corporativo para Telefónica, para Coca-Cola, sino puede ser para un pequeño comerciante de gamarra, para ir a una cosa más cercana, ¿no? En este caso, yo hago un video corporativo de una marca de polos, ¿no? Y esos polos tienen unos diseños y yo hago un video corporativo a partir de esos productos. Entonces, consigo que la gente se identifique o me reconozca bien esa marca o tenga una valoración mejor de esa marca a partir de aquella conducta corporativa que yo estoy promoviendo, pues también, ¿no? Si funciona, bien, la marca será más reconocida. Si el video no se relaciona con aquello que la marca intenta proyectar como alguno de sus valores, pues no funciona. Por tanto, no existe eficacia comunicativa en esos términos. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Entonces, claro, eso quiere decir que en términos prácticos, digamos, este modelo de abordaje que les estoy comentando, pues se puede aplicar perfectamente a cualquier tipo de producto, a cualquier tipo de mensaje, a cualquier tipo de soporte y obviamente que viaje por cualquier tipo de plataforma. Es decir, esto que estamos hablando es común para cualquier tipo de contenido y cualquier tipo de medio, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando de productos informativos, ¿no? Ficción audiovisual, también en su sentido más amplio, ¿no? A la comunicación corporativa, a los videoclips, a la publicidad, ¿no? O también, por ejemplo, a los podcasts, ¿no? Que ahora también están de moda, que ahora también podemos hablar de podcasts audiovisuales, ¿no? Antes el podcast estaba muy ligado o solamente era sonoro, ahora los podcasts pues se hacen en streaming y por tanto pues ahora es un híbrido que comienza a cabalgar entre lo audiovisual y lo sonoro, ¿no? Por tanto, esas cosas, estos tres elementos que acabo de comentar, pues se pueden llevar a cabo y se pueden aplicar perfectamente a cualquier otro tipo de contenido, plataforma o soporte. Siguiente. Entonces, ¿de qué se trata esto que les quiero explicar, ¿no? De intentar conseguir cómo podemos crear este vínculo de conexión entre estos elementos propios del diseño audiovisual que tenemos que hacer como productores o como creadores, es decir, de cómo vamos a hacer los planos, de cómo vamos a contar la historia, de cómo vamos a montar esa historia, cómo lo aplicamos y lo hacemos que sea afín a esos aspectos
para que puedan conseguir esos efectos cognitivos que a mí me interesan. Eso normalmente no lo pensamos. Yo normalmente antes, cuando yo he sido montador en Panamericana y en Latina hace muchos años, y obviamente pensaba en editar y que se viera bien, pero no tenía en ese momento la más mínima intención de que realmente yo podía jugar con esos elementos y conseguir que eso pudiera tener un efecto más preciso de la simple intención que tenía el programa, ¿no? Pero bueno, pues ahora he tenido un poco esa aproximación y me he sentado un poco más como con microscopio sobre esos aspectos y veo que es más útil, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es de intentar hacer ese matching entre los elementos del diseño propio que hacemos como productores, como repito, ¿no? De ese contenido, de esa forma y también en suma de esos efectos perceptivos que tiene el mensaje, con los efectos cognitivos o conductuales que intentamos conseguir en esa audiencia. Entonces, por aquí es que va la cosa, por aquí va la lectura de lo que les estoy explicando. Siguiente. Por ejemplo, vamos a plantearnos casos un poco más concretos y más prácticos para que tampoco la charla sea tan abstracta y de repente pueda ser también pueda disiparnos un poco, ¿no? Vamos a imaginarnos que en el caso de la comunicación corporativa, que es en donde he traído los ejemplos de algunos videos de alumnos que tengo en la asignatura de comunicación corporativa allá en la Universidad Autónoma de Barcelona, para que podamos ver un poco más en concreto cómo efectuamos este tipo de maniobra. ¿Ah? Nosotros sabemos qué queremos comunicar, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Una empresa nos pide un tipo de producto y nosotros sabemos, pues, en líneas generales, qué es lo que la empresa o la institución quiere explicar, ¿no? Una campaña, un nuevo producto que se lanza al mercado, una explicación por algún error que pueda haber y puede haber generado un tipo de malestar social y la empresa intenta justificarlo, intenta de alguna manera explicar ante la sociedad alguna cosa incorrecta que ha realizado. Por tanto, hay un objetivo más o menos claro. Pero lo que no sabemos, sobre todo desde la parte inicial, es que eso que queremos comunicar, ¿cuál es la forma más adecuada de explicarlo? ¿No? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ahí es donde interviene el comunicador y dice, bueno, ¿sabes qué? A ver, tú tienes ese problema, yo te voy a intentar resolverlo. Entonces digo, no, mira, vamos a hacer entonces un programa explicativo de 5 minutos que vamos a enviarle a todos los trabajadores. Y ahí doy mi explicación de por qué la empresa se ha equivocado en tal o cual cosa, ¿no? Si fuera el caso de un problema, por ejemplo, de comunicación interna de una empresa. ¿Se explica? Pues perfecto. No, pero de repente 5 minutos, ahora aquí va a haber 5 minutos, y la gente ve en el TikTok 30 segundos, 1 minuto, y ahí puedes explicar todo. No, mejor pensemos un mensaje más corto, ¿no? Bueno, sí, quizás sea buena idea, ¿no? Quizás sea más corto. Ya, ¿y qué tipo de planos vamos a usar? Pues una tía, una flaca que sale hablando y ya está. Puede ser interesante un plano corto, ¿no? Para que sea más expresivo. No, de repente más bien conviene hacer un montaje más rápido, más dinámico. Es decir, comienzan a surgir ideas, ¿no? Y esas ideas pueden ser muy distintas y pueden estar bien ligadas o no tan ligadas a aquello que se quiere explicar. Entonces, aquí comienza justamente la discusión y el análisis. ¿Cuáles son las opciones o las alternativas que tenemos que poner en marcha, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, lo que comento, ¿no? ¿Cuál es el formato más apropiado? ¿Cuál es el estilo de tratamiento audiovisual que había que imprimir a este tipo de contenido? ¿Qué músicas? ¿Va con música o no va con música? ¿Y qué música le pongo? Voy a poner un pianito suavecito. No, que el piano pues aburrido, ¿no? Pon un rap, ¿no? O ponle un reggaetón, ¿no? Que es más movido. No, pero si el reggaetón va cantado, entonces la voz del cantante me va a obstruir a la chica que está hablando, ¿no? Entonces hay que aplicar elementos de discreción, ¿no? Es conveniente, por ejemplo, añadir efectos visuales. De repente en un TikTok, mucho efecto visual, de repente tampoco es tan bueno porque va a distraer. Pero hay que saber y hay que experimentar y hay que probar para poder estar seguros o por lo menos acercarnos más
a esa realidad de la audiencia y estar más convencidos de aquello que estamos haciendo. Entonces hay que valorar y hay que decidir, tomar decisiones importantes en estos casos, que no siempre se adoptan y siempre no son correctas, pero hay que aplicarlo. Por ejemplo, en el caso de la ficción audiovisual sucede algo más o menos parecido, ¿no? ¿Cómo yo puedo capturar mejor al espectador? Si el mensaje igualmente es más largo, es más corto, si en esa reducción de tiempo soy capaz también de explicar eso mismo que expliqué en el mensaje largo. Entonces también hablamos de volúmenes de información. ¿Cuánto estamos contando? Y si esa información es densa o es ligera. Si es una información muy densa, ¿no? Un profesor que está hablando sobre Kant. No, pucha, que Kant no es digerible, no es muy fácil, ¿no? Para cualquiera. Entonces, claro, si voy a hacer un Kant en 5 minutos, la gente se me duerme. Pero, ¿cómo voy a resumir a Kant en 30 segundos para TikTok? También es difícil. Entonces, son cosas que hay que evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de planos utilizaría? ¿Qué estilo? ¿No? ¿Qué puede influir más en la emocionalidad de ese relato? ¿No? O lo que diga la persona, o de repente cómo la música ayuda a que eso que vamos a contar también sea más fluido y más digerible, ¿no? La imagen, el sonido, bueno, diferentes elementos, ¿no? Igualmente la publicidad, no quiero extenderme, siguiente diapositiva por favor, también podemos hablar de cómo la publicidad también puede influir en este tipo de cosas. Montaje rápido, la publicidad también hay una disquisición hace muchos años de la publicidad con enfoque racional, ¿no? Yo te intento convencer con argumentos por qué mi producto es bueno, ¿no? Por ejemplo, los productos de detergentes, recuerdo que yo en mis clases utilizaba muchos ejemplos, ¿no? Ariel, ¿no? Bueno, no sé propaganda Ariel ahora, ¿no? Pero cualquier detergente, pues, ¿no? Salía el señor Chaca Chaca y con Ariel, con puntitos azules, ¿no? Hace años, ¿no? Este es más efectivo que el otro, el detergente barato, ¿no? ¿Por qué? Porque lava mejor, tiene más lavaza y qué sé yo, ¿no? Entonces siempre se hacía una comparativa a partir de un resultado argumental, ¿no? O de los jabones estos, que sale de jabón también, jabón Bolívar, no sé, otro jabón también, ¿no? Son mensajes con base argumentativa. Yo te intento convencer a partir de evidencia, ¿no? Se ve los puntitos azules, se ve la lavaza, y eso hace que mi detergente sea mejor que el detergente barato, ¿no? Hay otro tipo de relatos que son más emocionales, ¿no? Coca-Cola, ¿no? La chispa de la vida, la emoción, ¿no? Las cervezas, ¿no? El compartir, el disfrute. Entonces, es otro tipo de planteamiento porque el producto y las marcas requieren otro tipo de mensaje porque su audiencia se basa en otro tipo de cosas, ¿no? Pilsen no va a discutir con Cristal sobre el más espuma o diferente sabor. Tampoco aquí no hay competencia como en Estados Unidos que compite Coca-Cola con Pepsi-Cola, ¿no? Pero, por ejemplo, los productos que son espirituosos o de valor interno, pues apuntan justamente a tratamientos emocionales más que a tratamientos argumentativos, ¿no? Que sí son los otros productos que son, esto es mejor que lo otro y yo te lo demuestro por tal o cual razón, ¿no? Entonces también son enfoques o diferente tipo de elementos a considerar al momento de plantear los mensajes. Entonces, claro, la cosa se complica aún más cuando efectivamente tenemos un único contenido que tenemos que crear y tenemos diferentes audiencias y diferentes plataformas por las cuales podemos llegar con ese contenido a nuestro público. Entonces, aquí es que ocurre un poco esto. Siguiente diapositiva, por favor, que creo que es bastante ilustrativa. Esto, ¿no? En esta diapo, ¿no? Básicamente podemos observar, en el caso de una empresa o una institución también, se produce un ejemplo de un mapa de públicos complejo, ¿no? Siempre cuando hacemos cualquier tipo de producto, siempre pensamos en cuál es nuestra audiencia, ¿no? A quiénes nos dirigimos, y esas audiencias efectivamente pues, pueden ser más simples o más complejas, o mayor número o menor número, ¿no? En caso de la comunicación corporativa o empresarial,
resulta que, claro, la complejidad de públicos a los cuales podemos dirigirnos nos plantea un mapa complejo y, por tanto, claro, no me voy a dirigir igual a la sociedad civil que a los medios de comunicación, ¿no? No me voy a dirigir de la misma manera, con el mismo estilo, a los accionistas que, por ejemplo, que a los proveedores o al gobierno que está vinculado a la empresa, ¿no? Por tanto, debemos de pensar mensajes adecuados, ajustados, alineados a la expectativa de ese público, porque lo que espera el gobierno, lo que esperan los accionistas, es diferente de lo que espera la sociedad civil, ¿no? Para poner una ejemplificación más sencilla. Por tanto, eso supone que tenemos que o bien unificar un solo mensaje que sea suficientemente claro y entendible para que lo pueda consumir todos los públicos y conseguir el mismo efecto en todos los públicos, cosa que es muy complicada y muy difícil, pero que se podría lograr, o bien segmentar y hacer mensajes acotados y alineados a las características de cada uno de estos públicos. Claro, si son 2 o 3 puede ser más fácil que un mapa de públicos más complejo, evidentemente, ¿no? Pero es un poco lo deseable, ¿no? Pero bien, si ahora esos públicos se conectan a diferentes tipos de redes, con diferentes tipos de perfiles y diferente frecuencia de consumo, entonces, diapositiva siguiente, por favor, nos podemos tener digamos, escenario, pues, muy diferente, ¿no? Porque las redes están asociadas también no solamente a públicos concretos, sino a franjas generacionales específicas, ¿no? Entonces, claro, ya si yo uso Twitter, Twitter va a un público pues medianamente más informado, YouTube a un público variado y bueno, y Instagram a otro público y TikTok a otro, ¿no? Bueno, y las otras redes que no son tan populares como estas, también se plantean cosas diferentes. Eso entonces supone, siguiente diapositiva por favor, que tengamos que plantearnos ese esquema, nuevamente esa conexión de lo que hablábamos, de los tipos de contenido, de esas 3 perspectivas, ¿no? Y ahora con el mapa de públicos y cómo ahora hacemos ese matching entre los perfiles de públicos y la variedad de redes sociales a las cuales se puede acceder y sobre todo a la frecuencia de consumo y al tipo de consumo que tiene la audiencia respecto de esos contenidos. Entonces, ahí es donde justamente vienen todas estas decisiones. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, pregunta, igual no quiero hacer una interrupción concreta, pero si hubiera algún elemento que se quisiera precisar, también podemos... si no continúo... Sí. Con respecto al público, sí. ¿Cómo ha cambiado en los últimos 20 años? ¿Cuál es en este caso la conducta que está asumiendo en este nuevo rol, específicamente en el contexto de las redes sociales? Sí, bueno, los cambios de público son muy notorios, ¿no? Es decir, la generación anterior, como la mía, tengo 60 años y por tanto el cambio generacional, yo sí me he podido adaptar medianamente al tema de redes, ¿no? Claro, una persona de 70 ya le cuesta más, ¿no? Y ahora, claro, la proliferación está en que los más jóvenes ya no consumen televisión o consumen muchísimo menos, eso está ya comprobado aquí y en cualquier país del mundo, ¿no? Y el consumo queda básicamente reducido a cierto tipo de informativos, ¿no? En cambio, claro, el consumo de redes es un consumo más inmediato, más breve, y también otra cosa que es muy notoria y muy importante es el consumo multipantalla, ¿no? Que es una cuestión muy nueva. Bueno, ya no es tan nueva, pero efectivamente creo que hay que comentarla, que es importante, ¿no? Porque el hecho de que las personas ahora sean capaces de poder hacer varias actividades en simultáneo de consumo bueno, aparte de multipantallas, que no solamente implica que tengas tú varias pestañas en tu computador, sino que también, claro, puedes estar con la tableta, puedes estar con el teléfono y estás ¿no? viendo un contenido y estar respondiendo por una red social, ¿no? Entonces, eso crea efectivamente una mayor dispersión. Es decir, los recursos atencionales de las personas tienen que distribuirse entre esas varias plataformas. Con lo cual, por eso es que se explica que los contenidos recientes de las redes sociales como Instagram y TikTok son mucho más breves.
porque la gente ve contenidos más cortos porque está saltando de un lado a otro. Y tú no puedes destinar todos tus recursos de atención a un solo mensaje, a una sola pantalla por largo rato, ¿no? Entonces tienes que distribuir y hace que también que la densidad de esa información, por eso hablaba también un momento de complejidad de información, sea un poco menor porque está pensada que el usuario va a trabajar simultáneamente a través de varias pantallas. Entonces, eso, a mi modo de ver, es uno de los principales elementos que ha cambiado en los tiempos actuales, ¿no? Y hace pues que, de hecho, los contenidos pues tampoco tengan, en algunos casos, la misma complejidad, la misma calidad también, ¿no? Porque hay más proliferación, porque la gente comienza a producir. Todos somos prosumers, ¿no? Y nosotros mismos creamos contenido, respondemos, y por tanto esa actividad que asumimos en las redes sociales hace que también seamos generadores de contenido nuevo, pero no es un contenido tampoco especializado. Entonces ahí hay otro dilema, ¿no? Si el contenido antes era unidireccional, venía solamente por los canales, entonces los que sabían estaban en las emisoras y producían contenidos y emitían, y nosotros simplemente consumíamos. Ahora ya no, yo respondo y contesto con un vídeo y contesto con una imagen, y por tanto, claro, la interacción, la participación del propio usuario en el proceso comunicativo global es mucho mayor, lo cual dinamiza, te da más autonomía, más proactividad, pero también hace que ese feedback no necesariamente sea pues contenido fiable, no sea contenido de calidad, porque pues están pues los trolls y pues todas estas cosas que también existen que distorsionan una comunicación armoniosa y digamos que finalmente sea positiva para la audiencia, ¿no? Bien, entonces, dentro de estas cosas que nosotros podemos más o menos ir pensando y que podíamos reconfigurar, están estos elementos que hablábamos del propio lenguaje, ¿no? Y quiero volver aquí porque después voy a volver ya a la forma cómo controlar esa eficacia. Si vemos la siguiente diapositiva, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas también muy habituales era hablar de las transiciones audiovisuales, ¿no? Lo que conocemos como las disolvencias o los encadenados, ¿no? U otro tipo de imágenes, ¿no? Aquí tengo una secuencia de 3 planos que pues se ve a un personaje, aparece el otro y después aparece otro, ¿no? Entonces, las transiciones viene a ser un elemento que también se ha analizado muchas veces para intentar entender de qué manera yo puedo crear un salto en el tiempo, ¿no? La transición ha servido siempre para enfocar esa transición entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces, cuando la transición era más lenta, estábamos simbolizando un paso de tiempo mayor que cuando la transición era rápida, ¿no? Siguiente diapositiva. Por ejemplo, la duración de los mensajes, que también había hablado con esta explicación de alguna manera para entender por qué las redes sociales ahora emiten contenido tan breve, es porque de alguna manera yo tengo que ser capaz de ese contenido unitario que puede durar quizá 4 o 5 minutos en un mensaje original, puede ser resumida a 30 segundos, 1 minuto, y en esos 30 segundos, 1 minuto, ser capaz de poder contar las mismas cosas que cuento en el de 5. ¿No? O sea, qué cosas elimino y qué cosas mantengo. Entonces hay un proceso ahí de valoración justamente de información que tengo que trabajar y que puedo de alguna manera intentar probar para ver si soy capaz de con esa reducción conseguir esa misma eficacia de transmitir la misma información que la que tengo pensada difundir. Por ejemplo, otro procedimiento que es habitual en el tema del montaje sobre todo, es el tema del ordenamiento, ¿no? Cuando hacemos prácticas de edición, ¿no? Es común que uno de los ejercicios es intentar contar historias cambiando el orden de los planos. No sé si lo han hecho o lo harán o no, pero es un ejercicio que en las asignaturas de producción o concretamente de montaje se emplea, ¿no? El orden básicamente tiene que ver con la secuencialización de la información, de los datos, ¿no? Como si hiciéramos en palabras.
yo junto A, B y C, y A, B y C tiene un significado D, ¿no? Si yo modifico y cambio B y después A, entonces la información se invierte y el resultado y el efecto sería distinto. Entonces, este tipo de elemento de trabajo de la sintaxis se ha empleado mucho, y en la diapositiva siguiente podremos ver cómo, por ejemplo, un autor conocido como Gerard Millerson, que es un libro famoso de producción audiovisual, ponía esta situación, ¿no? Que para mí me parece una manera muy fácil de poder entender este efecto de los orden de los planos, ¿no? Él hablaba de que cada ordenamiento implicaba un sentido distinto. Aquí ven, por ejemplo, que dice orden número 1, fuego, automóvil, explosión, ¿no? ¿Esto qué cosa representa? Que pues primero hubo un incendio, después el carro está escapando y en la tercera el carro que explota, ¿no? Por tanto, pues el coche, pues, no sé, pasó algo en el motor, se incendió, ¿no? El carro intenta escapar, pero finalmente explota y los ocupantes del coche, del auto, pues se mueren, ¿no? Porque si explota lo más posible que haya muerto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si vamos al ejemplo, a la secuencia 2, que dice orden 2, que es la segunda, que es esta de aquí, fuego, explosión, automóvil, es decir, simplemente estoy alterando el orden de la segunda y la tercera imagen. La primera es la misma, ¿no? Si mantengo ese orden, el sentido es distinto, ¿no? Porque si el auto sale como última imagen, luego de haber habido fuego y explosión, entonces el coche es un atentado, ¿no? Logro esto y el auto finalmente escapa del fuego, ¿no? Por tanto, varía mucho, porque el orden del auto es el que determina qué pasa con los ocupantes del auto, ¿no? En el segundo caso, claro, el pata que estaba manejando el carro escapa, por tanto sobrevivió. En el segundo, al no ser la imagen última, se murió porque el auto explotó después, ¿no? Y la siguiente también vuelve a cambiar, ¿no? Explosión, automóvil, fuego, ¿no? En este caso los hombres mueren quemados porque estaba el auto, si el auto se incendia, pues mueren quemados. Entonces, bueno, hay el 4, 5 y 6 también, ¿no? Porque de 3 combinaciones, de 3 imágenes, puedo crear 6 combinaciones, ¿no? Lo interesante. Entonces, aquí, con esto que quiero destacar, ¿no? Que esa posibilidad combinatoria que existe con el montaje permite precisamente que yo, modificando el orden del rompecabezas, del puzzle, yo pueda conseguir un efecto de sentido totalmente diferente, ¿no? Aquí, como repito, la posición de la imagen del auto es la que me condiciona toda la lectura, ¿no? Toda la lectura, y pues sabemos si se murieron o no se murieron, o si primero aparecieron o aparecieron al final. Entonces, este es otro elemento que también, a nivel de probatura de efectividad de comunicación, es importante ver las combinaciones para que sepamos nosotros cómo podemos plantear las diferentes esquemas de imágenes. Siguiente, igualmente con la luminosidad, podemos trabajar con imágenes que le subamos el diafragma de la cámara y saldrá más blanco o más oscuro, o después al momento de montar también le subimos o le disminuimos la luminosidad, ¿no? La intensidad del sonido, claro, ¿cómo no va a funcionar, no? Si el sonido se escucha flojito, con poca intensidad, o está alto, o está saturado, entonces son elementos que el oyente puede percibir y puede influir definitivamente en su reconocimiento de la información, ¿no? Si un locutor está la voz muy flojita, pues no seré capaz ni de entender, porque le sube todo el volumen a mi teléfono. Pero si de repente está saturado, igual tampoco, no solamente no me quemaré el tímpano, sino que también la voz se distorsionará a un nivel inaudible. También la velocidad de los títulos es otro elemento que también se discute habitualmente para estas cosas, ¿no? Ejes de mirada, tamaño de los planos y lo demás. Pues bien, vamos ahora a aterrizar nuevamente en el contexto que explicábamos. ¿Cómo podemos ser nosotros capaces de poder efectuar este testeo de información? Bueno, aquí
yo he desarrollado esta pequeña plantilla, que es la siguiente diapositiva, por favor, que de alguna manera permite tener un esquema visual de cómo yo puedo efectuar esta comprobación de la información de los mensajes audiovisuales, ¿no? Como ven, tiene 4 columnas. En la primera explica los objetivos, es decir, qué es lo que yo quiero averiguar, qué es lo que yo quiero saber a partir de esta fórmula de lenguaje audiovisual y, por tanto, pues, qué quiero investigar, si los efectos del mensaje, el efecto a nivel narrativo, a nivel de montaje, ¿no? A nivel cognitivo o a nivel emocional, son las preguntas clásicas que hemos estado explicando. Una segunda columna que habla del input, ¿no? Eso cómo se traduce en el elemento concreto del lenguaje audiovisual que yo puedo utilizar para que me represente ese valor que está planteado en la primera columna como objetivo. Entonces ahí hablamos, si queremos, por ejemplo, probar la duración de los planos, la duración del contenido, la intensidad o el uso de la música. Todos esos elementos son identificables y los podemos testear, ¿no? Y aquí se pone en la diapo, ¿no? Diferentes elementos, ¿no? La narrativa, el orden de los planos, el estilo de la locución, el género de la música, los efectos, ¿no? La velocidad de los créditos, etcétera, etcétera. ¿Y eso después cómo lo logro ejecutar? Bueno, hay un sistema que es muy fácil, que es el sistema básicamente como se realizan o ejecutan los experimentos psicológicos, ¿no? Los experimentos psicológicos, si en algún momento hemos escuchado algo de ellos, siempre habla del grupo experimental y el grupo de control, ¿no? Cuando había el COVID, ¿no? Que no nos acordamos tristemente de esa etapa, ¿no? Entonces vamos a probar la vacuna, ¿no? La Moderna. Entonces tenían al grupo 0, que eran los que no tenían enfermedad, o le ponían la versión placebo, y el otro le ponían la versión de vacuna Moderna. Entonces, si los de vacuna Moderna pues respondían al COVID y no se contagiaba, pues la vacuna funciona, ¿no? Entonces yo tengo que probar. Entonces, aquí en el ámbito audiovisual es algo similar. Yo quiero probar que mi sistema de cambio de planos es mejor que el sistema de no cambio de planos. Entonces, creo la versión A con cambio de planos y la versión B sin cambio de planos. ¿Y qué hago? Es pasársela a 2 grupos diferentes, como la Moderna, placebo y no placebo. Lo mismo. Le paso al grupo A, que son los chicos, 50 chicos de diseño de ese primer año, ¿no? Los del aula tiene 30 alumnos, de la A a la L, verán la versión sin cambios. Y los de la M a la Z verán la versión con cambios. Por tanto, verán 2 mensajes diferentes. Y a partir de ahí yo tendré resultados y yo puedo comparar y saber que para ese público, para esa muestra, esta combinación funciona mejor que la otra, ¿no? Por tanto, aquí habla de diseño, pues 2 de 20 o 2 de 30, ¿no? Si tenemos pues 50 personas que pueden participar, pues evidentemente mucho mejor. Será lo que le llamamos una muestra representativa, ¿no? Más cualificada, ¿no? Pero pueden ser menos. Entonces, versión A y versión B. Y esos elementos que ahora he discrecionado como narrativa, orden de los planos, es lo que en psicología se le denomina variables, ¿no? Son las variables independientes, las que yo manipulo, ¿no? Y lo otro es el efecto, que es lo que está aquí en la última columna. Si por favor pueden poner la diapo, ¿no? Aquí dice output, la salida. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto que tendrá esto en las audiencias, ¿no? Impacto de reconocimiento, comprensión, ¿no? Agradabilidad. Bueno, podemos encontrar diferente tipo de mecanismos de respuesta, ¿no? Y aquí podemos trabajar también con varias herramientas para testear. O bien están las herramientas más cualitativas, que sería simplemente hacer un cuestionario de Google, te paso el vídeo y me contestas el formulario y la gente sacas una media de comparativa, que sería lo más sencillo, o lo otro, que es cuando se tienen instrumentos de precisión, poder medir ya a nivel más sofisticado, a nivel clínico casi, ¿no? Que sería, por ejemplo, voy a contar un caso de una tesis doctoral que se leyó hace años en la universidad, que estudiaba el efecto
de escenas de películas para adultos, ¿no?, en la incitación del ritmo cardíaco de los espectadores, ¿no? Entonces puso los videos con escenas normales, ya, y les testeaba con la presión arterial, poner los tensiómetros estos de muñeca. Ya, usted va a ver las películas, ¿no? Bueno, los cortos, las escenas de una película normal, que no tenía ninguna escena de sexo, ¿no? A la gente su tensión, pues, normalita, pues 11.6, ¿no? Ya, vamos a poner la otra, le puso las otras escenas candentes, ¿no? Y probé con la audiencia cómo le subía la tensión. Y efectivamente subía, ¿no? 13.8, 14.8, 15.8, ya tenía que tomar su pastilla para controlarse ahí, ¿no? Y efectivamente, y se probó porque eso estaba, bueno, eso ya sabemos todos que está ligado, ¿no? Que cuando hay una excitación, pues el ritmo cardíaco aumenta y las palpitaciones también aumentan. Entonces testearon con tensión arterial y funcionó. Obviamente, he puesto ese ejemplo por un ejemplo muy tópico, pero podríamos trabajar con elementos de más sutileza, ¿no? Por ejemplo, escenas románticas. ¿Qué pasa si la escena romántica está bien lograda? Entonces, claro, si hay emoción, igual pues de repente la tensión arterial, el ritmo cardíaco se ve alterado, no como si fuera una película para adultos de 3X o 4X, pero sí se logra percibir una alteración. Y esa alteración es suficientemente para saber que la película ha llevado el tono correcto. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, estas serían las fórmulas químicas o fisiológicas de medida, ¿no? ¿Qué hay más, no? Hay los movimientos oculares, que también es muy famoso, con el eye tracker, o la conductancia también, eso que llaman la piel de gallina, ¿no? Que también es otro indicador de excitación, ¿no? Sobre todo para contenidos emocionales. Y para contenidos racionales es básicamente el cuestionario, ¿no? Para que la gente me dice qué entendí, qué cosa he visto, pues una encuesta es suficiente. Entonces, se comparan los datos de los dos tipos y ya se obtiene una conclusión más robusta, ¿no? Bien, en la universidad, como repito, yo actualmente imparto docencia en un grado que se llama Comunicación de las Organizaciones. Segundo año, tienen los alumnos una asignatura anual que se llama Técnicas de Locución y Comunicación Audiovisual de las Organizaciones. Entonces, en esa asignatura, los alumnos tienen que producir cosas, tienen que producir un video corporativo, tienen que producir un video training y tienen que producir también 2 podcasts, podcasts sonoros, ¿no? Y todos esos trabajos se aglutinan en un proyecto que le llamo el book corporativo, ¿no? Que de alguna manera es un documento en donde ellos explican todo esto que han hecho durante el año y les sirve de alguna manera también, va bastante bien porque les sirve a ellos como una muestra del trabajo hecho para cuando después acaban la carrera, pues cuando vayan a buscar chamba, pues mira, he hecho esto en la universidad y va de acuerdo con la carrera. O sea que creo que cumple su objetivo. Entonces, en la realización de estas piezas audiovisuales, yo les digo, bueno, van a hacerme estas 3 cosas, pero acabando la producción de esas 3 piezas, bueno, 4 porque los podcasts son 2, ¿no? Van a hacer un test. Entonces vamos a aplicar esta plantilla. Entonces ya obviamente les he explicado esta plantilla que les he resumido ahora, y digo, bueno, ahora ustedes están haciendo su video corporativo y después vamos a ver si ese video corporativo realmente es eficaz o no. Ellos han hecho un trabajo pues no muy profundo sobre la audiencia, el público, por tanto tampoco hay un conocimiento exhaustivo de la audiencia, pero por lo menos han hecho ese recorrido, se han aproximado porque han contactado con una institución. Entonces, he traído 2 ejemplos, uno que es de un albergue de perritos que hay allí en Cataluña, que se llama el TUC, ¿no? Entonces ellos han hecho un video corporativo explicando cómo funciona el albergue y ya lo verán ahora, son breves, de 3 o 4 minutos. Y después el otro, el de Jägermeister, que es un licor alemán, un aguardiente,
es un video training, un video de formación, ¿no? Entonces queda de alguna manera el trabajo final de asignatura. Entonces, en ambos casos, ellos testearon estas piezas y después hicieron un cuestionario y les salió con unos resultados que ahora les mostraré para que vean un poco todo el proceso, ¿no? Entonces, si podemos reproducir el caso del TUC, el primer video, les agradezco. El TUC es un refugio situado en el Pont de Vilomara, un pueblo en el centro de Cataluña. Nos dedicamos a la acogida de animales abandonados. Nos encargamos de brindarles toda la atención, cuidado y amor que necesitan hasta que encuentren sus hogares. Luchamos diariamente para que ningún animal quede desamparado. El propósito es ayudar a todos los animales que estén en nuestra mano, poder ayudar. Es un refugio muy chiquitito, son 15 jaulas y cada uno se trabaja con las necesidades que le tocan. Una vez conoces los perros, ves cómo están, ves el amor que te dan, o sea que es que llena. Nada más que llegar, una vez ya tenemos el vínculo hecho con ellos, desparasitar, para los cucs internos y todo eso. Si en verano la pipeta, todo para que no cojan pulgas, garrapatas. Y luego ya de seguir a la que se puede, se lleva, se pone chip, vacunas, se hace analítica, test de lismania, se cubre todo. Se hace la adaptación muy progresivamente, o sea, muy poco a poco. Hemos de hacer un acompañamiento siempre. Somos una familia grande, bueno, podríamos considerarnos una familia grande. Si tienes esas ganas de ayudar a algún animalito, ven cuando puedas y evidentemente estaremos encantados, ¿no?, de formar familia todos juntos. Doncs mira, una de les experiències més commovedores o que recordo que em va tocar més va ser el rescat del Max. Va arribar al refugi en un estat bastant lamentable, ple de ferides, de cicatrius. Passar de veure'l, de ser un gos poruc i reservat, amb el cap dels dies, amb el cap de les setmanes, tornar a jugar, tornar a confiar en la gent, a ser molt amigable, a córrer, a ser molt actiu. La veritat que és una recompensa que no existeix, no hi ha paraules suficients per descriure-la. Como en este caso, muchos otros. Pero en el TUC nos encargamos de recibirlos con amor, atención y cuidado, a la espera de su nuevo hogar. Además es como una prueba tangible, ¿no? El hecho de ver todo ese proceso y cómo ese animalito, ese perrito, ese gatito que te ha venido en un mal estado, al final se transforma en un animal que tiene mucha confianza, que tiene mucha vitalidad, que le gusta jugar con otros perritos, con otros gatitos, que tiene ganas de aprender, que es obediente, y la verdad es que todo eso es sin duda nuestro motivo a seguir día a día con todo esto. La fuerza tras nuestra misión son las personas que creen en un mundo mejor para los animales. Cada voluntario es una pieza clave para el TUC. Evidentemente estaremos encantados, ¿no?, de formar familia todos juntos y de poder ayudar a estos animalitos. Sí, bien, en este primer caso, bueno, quiero también precisar, ¿no?, que la calidad del video tampoco es una calidad gran profesional y tampoco se pueda pensar que a veces que porque está hecho en España ya son de megaproducciones, ¿no? Son producciones de alumnos
también que han hecho que es su segunda asignatura vinculada con audiovisuales, ¿no? Dentro de un grado que es de comunicación corporativa, ¿no? Entonces eso también no es una disculpa, pero de alguna manera, por si acaso, una puntualización para que se sepa que tampoco es un trabajo de fin de carrera o algo que podría ser ya valorado de una manera. Pero lo que sí quedó bastante claro en la definición de los grupos de práctica cuando se fue monitoreando, y que creo que es importante comentar, es el hecho de que, claro, se intentó crear ese vínculo emocional, ¿no? Obviamente, si es un albergue de perritos o de gatitos, obviamente pues nos vamos a hacer un tratamiento argumentativo, no viene el caso, ¿no? Entonces, si justamente lo que queremos es, o lo que querían los alumnos, era conseguir gente voluntaria, entonces había que sensibilizar a partir de la situación del maltrato de los animalitos, del compromiso de los voluntarios en esa tarea de recuperación y la alegría, la satisfacción que de alguna manera puede implicar el hecho que los animales pues puedan tener un nuevo hogar, ¿no? Entonces, creo que como una primera experiencia ese elemento se logró plasmar. Y bueno, se hizo una dinámica en donde se entrevistó a la no sé si es la directora o la que maneja la asociación del albergue, y después otras personas voluntarias. Porque el vínculo fue que 2 alumnas, que son las que aparecen en el video, son voluntarias del albergue, ¿no? Entonces fue ese vínculo el que se pudo conseguir. Y bueno, esa fue una experiencia concreta con esa tonalidad. Claro, obviamente, cuando entramos en otro producto como el del videotraining que vamos a ver a continuación, pues veremos que el enfoque es muy distinto, ¿no? Entonces, si fueran tan amables, ¿se pueden poner el video de Jägermeister? En Jägermeister sabemos que el verdadero éxito no se logra solo, sino a través del trabajo en equipo. Desde la innovación hasta el análisis de datos, desde la comunicación hasta la resolución de problemas, cada uno de nosotros representa una faceta crucial en el espíritu de equipo. Sígueme. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí presentándole al nuevo integrante de la plantilla. plantilla. Hola, eso de tu trabajo, tía. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo muchísima prisa, pero bienvenidos y espero trabajar con vosotros en el futuro. Adiós, Adiós. Como veis, Ana es sus dotes comunicativas. Ella viaja por todo el mundo y nos ayuda a expandir nuestra familia. Como veis, estamos constantemente ocupados. Es por eso que la organización es un pilar fundamental en nuestra empresa. Es por eso que, ¿qué haríamos sin Estrella? Gracias a su control, nos permite traer el orden a la empresa. Hola, Estrella. Hola, buenas. Mira, os presento a Andreu, que consigue ayudarme con cualquier problema que surja. Es capaz de resolver cualquier cosa que pasa en la empresa. Así que no dudes, en cualquier problema me avisas. Definitivamente. Vamos. Jägermeister logra funcionar y crecer a través de desafíos y triunfos. Por eso es esencial mantener un ambiente de trabajo perfecto. Si tienes alguna vez algún problema, puedes contar con nosotros, tus compañeros. Por ejemplo, este es Eloy, con su mente privilegiada y empírica, como define él, nos ayuda con todos los cálculos de la empresa. Con todo lo relacionado con los números, soy tu persona. Y en el aspecto creativo puedes contar con Laila, que con sus brillantes creaciones hace que los diseños cobren vida. Cuenta conmigo para lo que necesites. Pero nada de esto será capaz de surgir sin la ayuda de la motivación de Beth, que ayuda a unir a todo el equipo y a mejorar día tras día. Así que ya sabes, si algún día tienes algún problema, algún bloqueo creativo, no lo dudes y búscame. En Jagger creemos que es súper importante fomentar la colaboración para crear un clima de trabajo que nos ayude a enriquecernos a todos. Totalmente de acuerdo. Nos vemos luego. Como podéis ver, contamos con una plantilla súper extensa, pero la pieza fundamental que une todo este puzzle es Marina, nuestra líder. ¡Hey, Marina! Nuestra líder constantemente está ocupada, pero con su visión y liderazgo nos ayuda a inspirarnos y a darle ese detalle a Jagger que lo hace diferente a los demás. Vamos, sígueme. A través de todas nuestras experiencias hemos aprendido la importancia de la colaboración, la comunicación y la confianza mutua para alcanzar nuestros objetivos.
Todos nosotros somos Jägermeister y eso significa Espera. ¿No te estás olvidando de algo? Muchas gracias. Faltaría más. Como decíamos, las capacidades resolutivas de Andreu son increíbles. Aquí te espera un viaje intrépido hacia el corazón y la cultura empresarial de Jägermeister. Bienvenido. ¿Preparado? Bien, en este segundo ejemplo, como se ha podido observar, creo bastante claramente, el objetivo era muy distinto, ¿no? Era explicar de alguna manera cómo funciona la empresa y de alguna manera hacer un video de bienvenida para un nuevo trabajador, que es diferente del video corporativo, que sí tiene la finalidad de dirigirse a público general para decir cómo somos, ¿no? En el video de formación es básicamente yo tengo que explicar qué cosas es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces implicaba hacer un recorrido medianamente preciso sobre las diferentes áreas, departamentos, obviamente adaptado a un video universitario, ¿no? Porque los ambientes que se ven son los pasillos de la facultad. Claro, aquí hay una dificultad importante que los alumnos a veces plantean proyectos de empresas muy grandes, ¿no? Y difícilmente tienen acceso a las empresas, ¿no? Porque las empresas son celosas y menos van a enseñar sus fábricas o sus oficinas, a no ser que haya, pues, sean amigos de los dueños o sean empresas pequeñas, sí sería el caso, pero empresas grandes como Jägermeister, que no es una empresa tampoco española, pues era un poco más complicado. Pero bueno, finalmente tuvieron inventiva, ¿no? Hicieron este recorrido por la facultad y que no se viera obviamente las placas de los despachos de profesores que donde estaban por el camino, pero por lo menos se mostró y se hizo evidente un tratamiento explicativo, ¿no? Básicamente con un plano secuencia, ¿no? Como se ha visto, ¿no? O sea, la presentadora viajaba, caminaba por los diferentes pasillos y después pasaba al plató de televisión. Entonces se hizo ese intercorte para que se vea esa fluidez de que pasa del interior al exterior, ¿no? Y creo que medianamente se solventó la situación. Pero, como repito, la intencionalidad del video y la característica de un video de formación pues planteaba un estilo diferente, orientado más hacia una racionalidad de la exposición de los contenidos respecto del video corporativo, ¿no? Entonces, si vemos en la diapositiva siguiente, ya voy a mostrar un poco los resultados rápidamente de los test que ellos hacían, ¿no? Obviamente era solamente un test con un público que normalmente estaba muy vinculado a ellos mismos, es decir, entre los alumnos de primer año le preguntaban a los de segundo, ¿no? O los amigos que tenían, o los familiares, o la abuelita, oye, ayúdame con la encuesta para mi trabajo en la universidad, y pasaban su enlace por sus redes, ¿no? Y efectivamente habían resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso era el video corporativo y en la versión experimental se manipuló la voz, ¿no? Y se dijo, bueno, en el caso de algunas voces, si intentamos cambiar mejor la voz masculina por la femenina, ¿qué efecto puede producir? ¿No? Entonces hicieron una versión con voz masculina y la otra con voz femenina, ¿no? Y fueron cambiando y fueron obteniendo resultados distintos, ¿no? Entonces, la pregunta se orientaba básicamente a saber si ese cambio era identificado, la gente podía luego de visionar ver que había ese cambio, y si ese cambio se relacionaba favorablemente con la percepción de la marca, ¿no? Entonces preguntó, bueno, ¿y qué se ha cambiado? Y después, bueno, luego de haber visto qué es lo que más te gusta, ¿no? ¿A qué lo asocias? Entonces, para saber si efectivamente aquello que he manipulado se vinculaba con el efecto que había yo pensado investigar, ¿no? En otra pregunta, que cuando hicieron, por ejemplo, los ejemplos de podcast, ¿no? En el podcast también modificaron, en este caso me parece que era la música, ¿no? También modificaron una música instrumental por una música cantada. ¿Qué pasa si la gente
valora mejor o peor la música cantada que la música instrumental, entonces se ponía y ahí salió un resultado un poco no tan claro, ¿no? Porque ya ven con los colores más o menos 21, 13, 26, no había tampoco una definición tan concreta, ¿no? En la siguiente diapositiva, por ejemplo, ya vamos a preguntas más concretas sobre la empresa, ¿no? Entonces, luego del video que has visto, ¿qué percepción tienes de la empresa? ¿No? La empresa es una empresa conocida, que yo, bueno, de repente he interactuado con esa empresa, ¿no? Es una empresa responsable, ¿no? Porque muchas veces se mide la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad corporativa, ¿no? Es responsable de la empresa, es transparente en su comportamiento con el público, ¿no? Es una empresa que se preocupa por el bienestar de sus clientes, ¿no? O bien, no tengo una opinión formada sobre la empresa, pues esa no sirve, ¿no? Y aquí, evidentemente, el azul es una empresa conocida, porque ya es una empresa hiperconocida, ¿no? Aquí, otra pregunta, con 26 respuestas, ¿ah? ¿Has notado alguna diferencia entre las dos versiones? Sí, efectivamente noté que hubo cambio en la voz, en los efectos, ¿no? En el tratamiento del contenido, y ahí sí estaba más claramente definido que era el inicio, porque se modificó el inicio del vídeo por otro inicio alternativo. Entonces, el resto fue exactamente igual, pero solamente se modificó la parte del comienzo. ¿Mm? Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces, ¿cuál es de alguna manera la conclusión del ejercicio que se les hizo hacer a los alumnos? ¿No? Era a partir de ese análisis, de ese test, pues encontrar alguna posibilidad de propuestas de mejora que pudieran plantearse, ¿no? Ellos se ponían en el supuesto que eran ejecutivos de la empresa y que la empresa les encargaba ese tipo de trabajo, y que ellos, a partir de ese estudio que realizaban y esa manipulación de variables que ejecutaban, pues finalmente daban algunas soluciones factibles para ejecutarse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo resumir algunas de las propuestas que se planteaban, ¿no? Que falta, por ejemplo, una investigación más profunda del público, ¿no? Hay públicos que son diversos, más variados, más sensibles, entonces, claro, en un trabajo de dimensiones universitarias que tiene un periodo de caducidad, pues es muy difícil conocer al público en su totalidad. Por tanto, si no conoces al público, adoleces de elementos y criterios para crear el mensaje. Entonces, ahí está justamente la parte problemática del proceso, ¿no? Por ejemplo, el estilo, ¿no? Los encuestados consideran en un 70,6% que el videotraining debe ser más bien corporativo, más serio, más formal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces los alumnos también, y creo que es habitual en las producciones universitarias, claro, lo hacen pues al estilo, tiene que tener estilo jovial, ¿no? Para que empate con nuestro público que somos nosotros. Y claro, y esa jovialidad, esa frescura, a veces rompe una cierta formalidad mínima que debe tener, porque si no hay una cierta formalidad, se pierde la credibilidad, ¿no? Digamos, la institución, una empresa, igual, tiene que ser creíble, pero tiene que dar una imagen sólida. Si no la das, entonces puede ser porque de repente has pensado, te has dejado llevar por la jovialidad y finalmente no has conseguido eso que tenías que conseguir, ¿no? Por ejemplo, otra posible, digamos, posibilidad de mejora, ¿no? Se valora la visualización de las tomas del producto intercaladas con el resto del contenido para ensalzar la marca y lo que se está viendo. Entonces hubo una decisión importante que implicaba también que se deje ver la marca y no solamente al personaje hablando, para que sepamos en todo momento de que estamos hablando de tal marca, ¿no? Entonces, ahí es importante saber cuál es la frecuencia que tiene que aparecer la marca dentro del recorrido del video. Si aparece pocas veces, pues de repente al final estoy viendo una cosa y si lo veo también intercortado, de repente me va a costar reconocer cuál es la marca si no se ve y si no se dice. Entonces la aparición frecuente del logotipo o de la mención que sea de la marca es importante para que el espectador tenga en todo momento claro de que estamos hablando de la empresa X y no la empresa Z, ¿no? Después,
En el caso del podcast, ¿no? Que no he puesto podcast porque también eran más largos y ya consideré que era pues un poco tedioso, ¿no? Igual, ¿no? Los encuestados consideran mayoritariamente que el podcast no debe iniciarse con audios del programa a modo de tráiler, ¿no? Porque, digamos, había una música de presentación que no era conveniente y sacaba de contexto al oyente, ¿no? Porque eran solamente podcast sonoro, ¿no? Valoran el conocimiento dinámico porque, claro, ya se presuponía que la parte inicial del podcast debería ser especialmente atractiva, ¿no? Como bien saben, en la estructura narrativa convencional, siempre los 10 primeros segundos tienen que ser muy potentes para enganchar. Si no son suficientemente atractivos, pues la atención decae y se desconecta uno de lo que está visionando, ¿no? Valora un comienzo dinámico, rompedor, que el presentador hace en la primera versión. Aseguro que de este modo se genera engagement e interés en el programa desde el primer segmento. Bien, ya para finalizar, si vemos la penúltima diapositiva, pues de alguna manera para recapitular, ¿no? ¿Cuál es la importancia, la utilidad, el valor del modelo que se propone? Pues permite tener una mayor finura, ¿no? En la identificación de los elementos del lenguaje audiovisual que pueden ser susceptibles de utilizarse y de incorporarse al mensaje como factor de contenido, ¿no? Permite explorar diferentes aspectos de contenido de los mensajes, de las ideas, de los argumentos, de los textos y de los elementos estrictamente también de mensaje, en ciertas decisiones claves de los estilos, ¿no? Porque aquí ya vamos a la parte formal, ¿no? Es decir, ya el contenido, lo que yo quiero contar, pero la forma como la cuento, la manera como intento crear esa proyección con la audiencia es fundamental, ¿no? Y aquí el estilo, la estilística, ¿no? Del audiovisual es clave para intentar llegar de una manera más fluida, ¿no? O sea, ese contenido se transmitirá mejor si el estilo es el adecuado, ¿no? Y evidentemente hacer un test permite tener un feedback de primera mano que no se tiene de otra manera, ¿no? Si no solamente estoy produciendo y emitiendo, pero con el test puedo saber esa respuesta y puedo mejorar, ¿no? Y si el proceso se hace de manera cíclica, entonces puedo hacer varias versiones y mejorar y mejorar y mejorar hasta conseguir el producto casi perfecto, ¿no? Que sería lo que realmente estamos convencidos que la audiencia espera y lo que el emisor, la empresa, quien sea, pues quiere finalmente transmitir, ¿no? Por tanto, hay que conectar con los gustos del público, saber bien qué piensa esa audiencia, cuáles son las necesidades que tiene también ese público, que es diferente del gusto, ¿eh? Una cosa es lo que a mí me pueda gustar y otra cosa es lo que yo puedo considerar que al público le debe interesar, ¿no? Hay que jugar con esos dos elementos, ¿no? Y la expectativa que tenga el emisor respecto del mensaje, que es lo que finalmente yo quiero contar y lo que quiero explicar. Y por mi parte, nada más, muchas gracias por su atención y estoy aquí dispuesto para preguntas y dudas y conversar un poco más. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Con respecto a una inquietud que tiene alguno de los estudiantes aquí presente, nos plantea la inquietud siguiente, ¿no? ¿Qué le recomendarías a un comunicador, ¿no?, joven que está de alguna manera procurando que, por ejemplo, sus ediciones tengan mayor impacto, mayor eficacia, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tú recomendarías para obtener esa eficiencia? Porque es un mundo muy competitivo, ¿no?, en el que vivimos, especialmente para los jóvenes que tienen que confrontarse con tantas posibilidades de entrega de servicio audiovisual, ¿no? Sí, bueno, ¿quién ha hecho la pregunta? Muy buena pregunta, porque me hace acordar a cuando yo editaba, ¿no? Cuando yo editaba y estaba en 90 segundos, ¿no?, en aquellos años, o editando Risas y Salsa,
¿no? En años, claro, solamente se me valoraba por la rapidez y la precisión, ¿no? El editor se le valora fundamentalmente por la rapidez, sobre todo en informativos, ¿no? Por la velocidad y la precisión, claro, que tengas pues fineza de corte, ¿no? Y estas cosas. Pero no se valora casi nada más, porque los editores están un poco vistos más en el área técnica más que en el área creativa. Eso que es un dilema de hace muchos años que siempre lo intento discutir, ¿no? O sea, están en las jefaturas de operaciones, no están en el área de producción, que es en donde se crea, ¿no? Entonces ahí hay un problema de génesis, ¿no? Y lo segundo, ¿cuál sería la clave? Bueno, a ver, por mi propia experiencia, ¿qué te puedo decir? Simplemente, bueno, aplicar el modelito que he propuesto, y segundo, tener esa digamos, agudeza para detectar dónde puede estar la oportunidad del corte efectivo, ¿no? O sea, de saber dónde esa declaración puede fluir mejor, dónde se puede conectar de una manera más original, ¿no? Sin que esa originalidad sea caótica, ¿no? Y que sea disruptiva, ¿no? Porque siempre hay que intentar que el montaje tiene que ser de raccord, un montaje de continuidad, ¿no? Para que la gente lo pueda entender mejor y consumir mejor. Es decir, que hay ese aporte creativo, pero que llegue a ser original y llegue a ser bien visto, pero que no arribe, perdón, me salió una de catalán, que no llegue a ser disruptivo. O sea, que no digamos, afecte a la percepción de la gente. Okay. Otra pregunta ya para cerrar este momento de las inquietudes. Si es que hubiese otra pregunta, me avisan. ¿Cuáles son las preguntas que un comunicador joven debería hacerse para conocer mejor a una audiencia más adulta? Porque lo que generalmente pasa, y lo digo porque acá también ocurre, es que la mayoría de los chicos y las chicas están muy enfocados en el público como ellos, ¿no? Y generan contenidos para ellos, pero cuando van a trabajar, ¿no? Tienen que hacer, por ejemplo, un video training para gente que ya está trabajando, o tienen que hacer videos corporativos, o tienen que trabajar para producciones donde el público pues es de otra edad. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas claves que debería hacer el comunicador joven que está iniciándose, que está egresando, por ejemplo, de la carrera de comunicación audiovisual? Sí, buena pregunta también. Sí, claro, aquí hay un tema pues efectivamente de enfoques, ¿no? La generación actual pues mira de otra manera y los que somos un poco mayores también tenemos una perspectiva pues de hecho más conservadora, ¿no? Menos audaz, no nos gustan tanto las ideas muy rompedoras, por eso es que hay que ser innovador, pero sin ser rompedor de la situación, ¿no? Entonces, lo primero hay que conocer a la audiencia, ¿no? Y también ajustarse a lo que ellos quieren hacer. Porque si ellos son los que te van a pagar, tú puedes vender una propuesta nueva, pero básicamente déjate llevar por lo que él quiere hacer, porque él es el que más conoce a su audiencia, ¿no? Si tú te vas a hablar con un cliente, ¿no? Y el cliente es cuarentón, cincuentón, ¿no? Y claro, tú vas como una bala y quieres venderle las cosas de forma diferente, entonces, claro, ahí va a haber un choque, ¿no? Entonces, ¿quién conoce más a la audiencia? El que tiene la empresa, que ya sabe qué es lo que esperan. Entonces, claro, haz un estudio primero de cómo es la compañía, de cuál es su perfil, su público, y a partir de ahí, a partir de la idea que él te dice, hacer un mix, ¿no? Y también es verdad, yo creo que venderle la idea de que hay que ir a cierto tipo de redes para ampliar, pero si solamente quiere llegar a públicos de 70 años, pues claro, ¿qué vas a hacer con TikTok? No te va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, hay mucha gente muy mayor que también la usa, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Extremo, ¿no? Un señor que tiene una residencia geriátrica, ¿no? Entonces quiere llegar a los abuelitos de 80 para arriba o a los hijos de los abuelitos para que no puedan apuntar a la abuelita. Claro, entonces no vas a hacer un contenido hiperrompedor con una música, con un rock progresivo ahí para que, porque no, digamos, es un tratamiento emocional, estético, diferente,
y ahí tienes que entrar en pacto con el de la empresa, ¿no? Que es el que te dará las claves básicas y tú sobre eso pues recreas y haz tu propuesta, ¿no? Como el publicista, ¿no? Que escucha y después crea, ¿no? Bien, acá otra pregunta adicional que justamente viene, me parece, del área de publicidad. ¿Cuál es la importancia del branding en la comunicación corporativa, pero más basada en la realidad que tú vives, ¿no? Que has vivido estos últimos años, que es Europa, que es España? O sea, ¿qué tanta importancia tiene el branding en la comunicación corporativa? Sí, no, ahora es fundamental, ¿no? Yo creo que no hay empresa que no intente hacer comunicación de su marca, ¿no? Empresas pequeñas, empresas grandes, sobre todo ahora hay fenómenos, claro, de marcas individuales, pero sobre todo ahora fenómenos de marca país, ¿no? Creo que es el branding que ahora tiene más juego, ¿no? Eso sí, hay mucha investigación también académica reciente, ¿no? Sobre, bueno, la marca España, la marca Francia, ¿no? Bueno, marca Perú también se ha llegado a conocer allí en las ferias de turismo, ¿no? Y de alguna manera, claro, se intenta hacer digamos, una propuesta integral, ¿no? Claro, cómo yo puedo mostrar todos los atractivos y lo que puedo ofrecer para que mi marca sea atractiva, ¿no? Entonces, claro, como Marca Perú lo ha tenido bien y creo que ha sido un mérito importante del Ministerio de Cancillería, ¿no? De haberla creado. Creo que se ha posicionado muy bien, ¿no? Con las líneas de Nazca y los dibujos. Ha sabido ensamblar, ¿no? Porque felizmente pues tenemos un país grandioso con 3 regiones y ya con eso pues ya puede romper sobre cualquier país, ¿no? Y los otros pues juegan en base a lo que tienen, ¿no? Al final la marca país es el resumen, el sumo de la reunión de las cosas, ¿no? Y si son países que son pues más limitados, pues hacen una comunicación más limitada o venden o exportan lo que tienen que exportar, ¿no? Perú pues ahora pues la comida y el turismo pues es la clave de esa proyección. Creo que se está haciendo bien y eso yo creo que ahora es un terreno fundamental y hay mucho estudio sobre la credibilidad del país a partir de la marca o los elementos de la sociedad que personifican o los elementos disuasorios, ¿no? Por ejemplo, cómo la corrupción afecta a la marca país, ¿no? También, no solamente es intentar encontrar los indicadores habituales de la proyección del país, sino cuáles son los elementos que también influyen, ¿no? en el desarrollo continuo de las naciones a partir de la marca por los elementos que pueden presentarse a nivel político y social, ¿no? Que pues también ya saben, hay mucho que hablar sobre ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Antes de terminar, ¿no? Quisiera leerte una resolución que te ha enviado el director del instituto, ¿ya? En agradecimiento a tu presencia el día de hoy, vista la invitación sobre la charla internacional del programa de Estudios de Comunicación Audiovisual del Instituto de Educación Superior Tecnológica Público, Diseño y Comunicación, para el día viernes 9 de agosto del 2024 a las 18 horas, considerando que según el reglamento institucional, el cual reconoce sobresaliente ejercicio profesional a través de agradecimientos, felicitaciones mediante resolución directoral, y que siendo política de la dirección del Instituto Superior Tecnológico Público de Diseño y Comunicación, IDC, reconocer y felicitar a los expositores y panelistas nacionales e internacionales por su participación destacada en nuestra institución. Se resuelve primero felicitar el trabajo realizado en bien de nuestra comunidad educativa por su destacada trayectoria nacional e internacional, lo cual redunda en la actualización de nuestros docentes, estudiantes y egresados del IDC, y reconocer al profesional en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, doctor Fernando Morales Morante, por su destacada participación como ponente en la charla internacional Tratamiento y Eficacia de Contenidos Audiovisuales en el entorno de las tecnologías emergentes del ecosistema digital, impartida el presente 9 de agosto del 2024 en las instalaciones del IDC. Regístrese y comuníquese y cúmplase, Magíster Walter Lugo Peña, director general. Te hago entrega de esta resolución en nombre de él. Un aplauso, por favor. Con esto hemos culminado esta charla y
Invito acá a los presentes para que puedan seguir conversando con nuestro invitado y si quieren tomarse algunas fotos lo puedan hacer. Muchas gracias.